La única herramienta que vamos a necesitar es un destornillador de relojero plano chiquito. Acá tenemos la llave. De un lado tiene el logo de Toyota y del otro tiene los botones para abrir el baúl y para abrir y cerrar las puertas. En el lado donde va el llavero vemos que tiene un pequeño hueco. Ahí vamos a meter el destornillador para hacer palanca. Ahí empujamos y se escucha el clic de apertura. Ahí tenemos la tapita afuera y cuando la sacamos tenemos la carcasa interna. Tiene una etiqueta con un código de barras y un código abajo impreso en el plástico. Ahora con el mismo destornillador vamos a hacer palanca para sacar la carcasa. Ahí vemos que tenemos una nueva carcasa de plástico que tenemos que abrir. Si la giramos, vemos que al costado tiene un hueco. En ese hueco vamos a meter el destornillador. Una vez que sentimos que abrió con el destornillador, vamos a usar la uña para seguir abriéndolo. Está bastante cerrado porque tiene la intención de ser bastante resistente al agua. Ahí vamos haciendo palanca con la uña y ahí vemos que se abrió. Como vemos, tiene una junta de goma para impedir que pase el agua. Y acá vemos el modelo de pila que vamos a necesitar. Es una CR2016. Si no tuviera la pila, vemos que está impreso en el plástico la pila que necesita, CR2016. Ahora para sacar la pila vamos a usar el destornillador fino. Vamos a meterlo en esta parte de acá y vamos a hacer palanca con mucho cuidado hasta que vemos que sale de esa traba plástica. Ahora vamos a hacer palanca del otro lado y vemos que ahí sale. La pila está sujeta de arriba con estos dos plastiquitos y tiene uno acá y uno acá de donde tenemos que hacer palanca. Ahora para colocar la pila tenemos que ingresarla de arriba y ahora empujamos la pila hasta que trabe del lado de abajo. Ahí está. Ahí ingresó. Ahora ponemos la tapa que tiene la junta de goma, la posicionamos arriba y apretamos. Ahí vemos que cerró. Ahora apretamos el botón y vemos que prende la luz. Ahora vamos a meter el dispositivo adentro de la llave. Como vemos tiene una sola posición, así que no se pueden equivocar. Ahora lo presionamos y ya vemos que ingresó. Apretamos el botón y vemos que prende la luz. Así que está andando bien. Ahora le ponemos la tapa y la empujamos hasta que trabe. Listo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.